voluntad de Dios. Vamos a recordar en este momento las 7 realidades. ¿Ok? Realidad número 1, Dios siempre está obrando. Él hace su obra, se llama la obra de Dios. La realidad número 1, el paso número 1 que hay que comprender, que hay que entender y que hay que aceptar. ¿Ok? La obra de Dios. El punto número 2. Hola, adelante, mami. ¿Quieres acercar una silla? Aquí voy a estar, aquí me acomodé, mira, de este lado. ¿Aquí? Sí, por favor, nada más acércala un poquitito más. Bien. Estoy comenzando aquí, ¿eh? Estoy iniciando apenas. Sí, mira, aquí está. Si quieres. Ajá. Bueno, pues sí, entonces, aquí estamos, mira, en el cuadrito de abajo, en esta representación. Aquí estamos, ¿sí? Una vez más recordando que este estudio, pues, está principalmente, explicándonos estos 7 pasos. El primero es la obra de Dios. Aceptar que Dios siempre está trabajando. ¿Ok? Dios siempre está haciendo algo, lo veamos o no lo veamos, lo sepamos o no lo sepamos, Él siempre está trabajando alrededor de nosotros, para nuestro bien, para nuestra salvación y para su propósito en nuestra vida. El paso número 2 es que Dios busca una relación de amor. Dios busca una relación de amor práctica y personal. ¿Ok? Paso número 2, hay que aprenderlo, hay que también vivirlo, hay que aceptar que Dios está trabajando y busca una relación de amor afectiva, una relación no solo de trabajo, no solo de quehacer, sino una verdadera relación de amor con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Verdad número 3. La verdad número 3 es que Dios nos hará la invitación. Dios nos hace la invitación a sumarnos a su obra. No se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que yo siento hacer para Dios o tengo en mi corazón, sino realmente lo que Él dice o lo que Él pide. ¿Y cómo sé qué es lo que Él pide? En la Biblia, ¿sí? Por eso quedó la Biblia. La Biblia ya lleva más de 3000 años desde que se comenzó a conformar como tal, y allí Dios dejó plasmada pues las respuestas a nuestras dudas, ¿sí? Más del 90% de su voluntad, de lo que Dios quiere, está escrito en la Biblia. Simplemente ahora nosotros tenemos que ir revisando, tenemos que ir cotejando y tenemos que ir aprendiendo para que sepamos lo que Dios quiere. Si nosotros leemos la Biblia, si nosotros estudiamos la Biblia, si nosotros memorizamos la Biblia, pues vamos a poder entender cada vez mejor cuál es su voluntad. Hay un espacio donde ya es personalmente cada uno de nosotros, donde sí creo que Dios nos puede hablar, y esa es la verdad número 4. Dios habla, ¿ok? De diferentes formas y de diferentes maneras, cuando hay algunas cosas específicas para cada uno de nosotros, ¿sí? Donde ahí tenemos que preguntarle a Él, dejarnos guiar por Él, estar atentos a lo que Él vaya haciendo, lo que Él nos vaya diciendo, o los resultados de hacer algo por la fe, de creer que Dios lo pidió y que Él lo va a solucionar. ¿Ok? Ahí es escuchar a Dios hablar. Entonces cuando Dios habla, Él nos va a marcar el camino, nos va a mostrar sus propósitos y se va a revelar. ¿Ok? Para que confiemos en Él, para que sepamos lo que debemos de hacer y para que sepamos por qué lo vamos a hacer. Entonces, la realidad número 5, la verdad número 5 de poder hacer la voluntad de Dios es que, pues bueno, al escuchar la voz de Dios y al ver lo que pasa, nos va a producir una crisis de fe. O sea, no nos tiene que sorprender de pronto que nos demos cuenta que Dios nos está hablando en algo y que nosotros tengamos ahora que tomar una decisión de hacerlo o no hacerlo. ¿Ok? Y ese momento en de que si lo hago o no lo hago, esa se llama crisis de fe. Puede ser muy breve, porque uno es maduro y dice, yo sé que lo voy a hacer y ya lo estoy haciendo. O puede extenderse como algo muy difícil. Hay gente que es débil en la fe. Cuando se habla de una persona débil en la fe, se habla de alguien que le cuesta hacer la voluntad de Dios. O sea, alguien que lucha por obedecer a Dios. Y eso es razonable.
Hay personas que son fuertes espiritualmente hablando. Quiere decir que no les cuesta obedecer a Dios. Que si ellos leen en la Biblia que esto se debe de hacer, inmediatamente van y lo hacen. Y entonces fueron obedientes, superaron esa crisis de fe rápido. Pero no todos son tan fuertes como para tener que tomar decisiones. Sí, en diferentes casos, familiares, laborales, económicas, o a lo mejor de relaciones con amigos, etcétera, o cualquier área de la vida de cada persona, ¿sí? Allí de pronto cuando Dios determina algo, nos está dando una indicación, pues quien es fuerte dice, está bien, yo no hago esto, no hago aquello porque no le agrada, o hago lo que Dios me pide, aunque entre en conflicto con los demás. Hay personas que no son tan fuertes, que son más débiles porque les cuesta hacer la voluntad de Dios, que al final de todo es lo mejor, porque luego Dios cambia todas las cosas y, bueno, batallan un poco. Eso es la crisis de fe. Todos vivimos pequeñas crisis de fe, pero tenemos que superarlas. ¿Cómo se supera la crisis de fe? Paso 6, ajustes. O sea, me tengo que dar cuenta dónde tengo que cambiar. ¿Cuál aspecto de mi vida está siendo como un pequeño obstáculo o me está deteniendo para seguir caminando con Dios? Sí, no podemos seguir caminando con Dios y seguir pensando lo mismo. Si Él ya nos habló, entonces habrá que hacer ajustes. Cuando haces los ajustes es cuando ya vas siguiendo a Dios. Es cuando comienzas, ¿verdad? O estás listo, preparado para dar el último paso. El último paso es el paso de obediencia, ¿sí? El paso de obediencia y experiencia, ¿ok? Cuando uno obedece a Dios, ahí es donde uno experimenta a Dios, o sea, uno ve el resultado de haber sido obediente. Se ve en lo natural, se ve el resultado de haber sido obediente, ¿ok? Entonces, así es como se produce una experiencia, ¿de acuerdo? Así es como se produce. Una forma muy sencilla en la que se produce una experiencia es cuando Dios me ha hablado, cuando yo ya hice los cambios que Él me pide, cuando yo le obedezco y entonces veo en mi vida cuál es el resultado por lo que Él me pidió, es decir, se ven cambios, ¿sí? Y Dios, pues obviamente, ¿verdad? A Él le agrada y entonces es la manera en que nosotros verdaderamente estamos en el camino de hacer la obra de Dios, o sea, hacer su voluntad. Hablar de hacer la obra de Dios es hablar de hacer su voluntad, ¿ok? Cuando se lee la Biblia se entiende que hay un plan de redención o hay un plan de salvación. Hay un plan que Dios tiene preparado para el mundo. El que lo quiera lo va a tomar, pero Dios está dispuesto a que todos sepan. Sí, por decirlo de alguna manera sencilla, nos toca comunicar el Evangelio. Entonces hay que ir, ¿verdad?, con esta tarea o con la obra de Dios, que esa es su voluntad, ¿verdad?, principal, donde todos estamos involucrados. ¿Sí? Bueno, voy a darle lectura a uno de los resúmenes para ver si logramos explicar todavía un poquito mejor. Estamos en la lección Una experiencia con Dios y te llevo en los apuntes, ¿no? Te llevo en los apuntes a la sesión número 9. ¿Sí? Esta es nuestra sesión número 9, ¿ok? Y es una experiencia con Dios mediante la obediencia. Entonces, en esta sesión tenemos que mencionar las 7 realidades, ¿sí? Tenemos que comprender la importancia y el significado de la obediencia. Vamos a hablar de por qué la madurez en la vida cristiana es un proceso lento y vamos a demostrar que la adoración a Dios, compartiendo las maneras en las que han tenido experiencia con Dios. Todos hemos tenido diferentes experiencias con Dios y pueden ser muy parecidas. Voy a leer este resumen y luego vamos a ir a lo que está en el papel. Dice: los ajustes mayores, tanto como el alto precio de la obediencia, la anteceden a la experiencia de la presencia de Dios y su poder obrando a través de usted. Muchos creyentes e iglesias llegan a este momento de verdad y deciden que el precio es demasiado alto
Lo que a menudo no llegan a hacer es considerar lo que lo que podría costarles el no obedecer. Es decir, es más caro no obedecer que obedecer. Obedecer al momento puede ser algo difícil, puede sentirse como que pierdo algo, puede sentirse como que lo que Dios me está pidiendo es muy difícil. Sin embargo, ¿verdad? Siempre que Dios pide algo, su voluntad es buena, perfecta y agradable. A veces no va a parecer, pero cuando ya uno lo hace, se entiende uno el por qué, ¿de acuerdo? Entiende uno el por qué Dios quería que yo hiciera, que yo actuara, que yo obedeciera en tal o cual manera. Bueno, entonces sigo leyendo. Lo que a menudo no llegan a hacer es considerar lo que podría costarles el no obedecer. Cuando Dios le llama a una misión, la obediencia tiene un alto precio para usted y para quienes le rodean. No obstante, cualquiera que sea el precio, la obediencia a Dios no es una opción. Sí, dice, se le exige a cada siervo. Cuando usted obedece, Dios lleva a cabo lo que se ha propuesto y entonces usted quedará sobrecogido por la experiencia del poder y la presencia de Dios. A través de la experiencia, usted y los que le rodean llegarán a un conocimiento más profundo de Dios. En otras palabras, ¿cómo se conoce a Dios? ¿Cómo se sabe su voluntad? En la obediencia. ¿Ok? Obedeciéndole. ¿Cómo le voy a obedecer? Como lo que dice la Biblia. Conforme a lo que la Biblia va diciendo, eso es lo que yo debo de obedecer. ¿Ok? Y eso a mí me va a mostrar verdaderamente lo que Dios quiere. O sea, al final yo voy a tener una experiencia y voy a poder conocer bien a Dios. ¿Sí? ¿Ok? Eso me va a llevar no a un conocimiento de teoría, sino a un conocimiento de práctica, un conocimiento de experiencia, o sea, experimental, ¿sí? Es decir, pues con platicar lo que uno fue haciendo y fue obedeciendo y cómo conoció a Dios, ya resulta ser un testimonio. A eso es a lo que llamamos un testimonio. Un testimonio es cuando algo está ocurriendo, cuando yo estoy en contacto con Dios, cuando empiezo a ver a Dios obrar, cuando hago lo que Dios me pide en el momento y cuando entonces veo que Dios actuó, respondió o hizo algo especial. Ese es un testimonio de lo que vio, del poder de Dios, y eso significó que cada persona pues conoce a Dios, lo conoce como su proveedor, como su sanador, como su protector, como su libertador. Hay diferentes, en ese sentido hay muchas cosas, ¿no? Diferentes maneras en las que vamos conociendo cada vez más algo de Dios. Pero, bueno, pues entonces vamos a leer una historieta, un pedacito de las historias del libro de mi experiencia con Dios. Éramos aún una iglesia pequeña con una asistencia dominical de 45 personas y ya teníamos 3 misiones a las cuales tratábamos respaldar y ayudar. Se nos pidió que auspiciáramos otra misión que quedaba a más de 800 kilómetros de nuestra ciudad. Alguien tendría que hacer el viaje de ida y vuelta, más de 1.600 kilómetros para pastorearla. A primera vista la tarea parecía imposible para un grupo pequeño. Informé a nuestra congregación del grupito de fieles que se había estado reuniendo por más de 2 años y ahora quería empezar una iglesia. Ya que éramos la iglesia más cercana, teníamos que determinar si Dios nos estaba revelando su obra. ¿Era esto su invitación a que nos uniéramos en lo que Él estaba haciendo? La iglesia le percibió como la obra de Dios y sabíamos que teníamos que obedecerlo. Aceptamos auspiciar la nueva misión. Entonces pedimos que Dios nos mostrara cómo y nos diera la fuerza y los recursos para hacerlo. Varias veces hice el viaje hasta Winnipeg para predicar y ministrar a la gente. Dios proveyó el pastor y los medios de sostenimiento, más pronto que en ninguna de las otras misiones que auspiciábamos. Pero la historia no concluye allí. La Iglesia de la Amistad hasta ahora ya ha auspiciado otras 9 misiones y ha formado toda una asociación. Cuando nuestro hijo mayor concluyó sus estudios en el seminario, esa iglesia lo llamó a ser su pastor. Era su primer pastorado.
A nuestro segundo hijo lo llamaron como ministro de música, de adoración y jóvenes. Nunca me hubiera imaginado años atrás que aquel simple acto de obediencia, que al principio pareció imposible, sería tanta bendición futura para mi familia. Bueno, pues ahí está un ejemplo, ¿no? De lo que ellos hicieron. Notaron que había una necesidad que tenía que ver con la obra de Dios y decidieron hacerlo. Ya pasado el tiempo, una vez que lo hicieron, pues vieron que creció, vieron que dio fruto, vieron que dio resultado. Bueno, pues voy a explicar un poquito los puntos que son las metas de aprendizaje. Si hay alguna duda, me puedes comentar, ¿ok? Saludos. Sesión 9, una experiencia con Dios a través de la obediencia. Ya enlistamos las 7 realidades, ¿sí? Para quienes se están uniendo a la clase, una vez más, ¿verdad? Presentamos el cuadro, ¿ok? Ese cuadrito, las 7 realidades, ya está. Ahora, hay que pensar en qué tan importante es obedecer, ¿sí? Para Dios, obedecer es una muestra de amor, ¿sí? Si se le dice a Dios, yo te amo, entonces Él no solo espera las palabras, Él espera los hechos, porque es lo que más va a contar, va a ser la evidencia verdaderamente, así lo dice la Biblia. Entonces, obedecer significa hacer lo que Él nos pida, ¿ok? En todo, la obediencia es inmediata, la obediencia es pronta, y la obediencia a Dios es con buena actitud, porque también Dios ve nuestro corazón, ve de qué manera nosotros lo estamos obedeciendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Obedecer a Dios es importante para nosotros, porque las cosas que hacemos nos benefician primero a nosotros. Nosotros somos los primeros beneficiados al obedecer a Dios, porque Dios no necesita nada. Él lo tiene todo. Él no depende de nadie y no depende de nada. Él ya lo tiene todo. Sin embargo, las cosas que Él va pidiendo son para nuestro bien. Entonces, por eso Él las establece, porque nosotros en ocasiones no somos capaces de poder saber qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo mejor para nosotros mismos. Dios sí lo sabe y por eso lo establece, y no solo lo establece, sino lo pone como un mandamiento. Entonces, obedecer sus mandamientos es fundamental para conocer a Dios. Bueno, a través de la persona de Jesucristo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nosotros estamos obedeciendo cada paso en la enseñanza de Cristo, pues vamos conociendo mejor a Dios. Ok, bueno, la madurez en la vida cristiana es un proceso lento. O sea, una persona que en 2 semanas o en 2 meses recién acaba de acercarse a Dios en base a su situación, no es una persona madura. A quien está en ese caminar con Dios, la madurez lleva años, ¿sí? Hay personas que más rápido que otras, pues son maduras en 5 años, 8 años, qué rápido, porque rápido están más dispuestas a obedecer, porque son más sensibles. Puede ser que porque el dolor causado en el pasado, ahora venir a Dios y ser sano y ser perdonado y ser feliz, lo hace, ¿verdad? Pero no en todos. Hay personas que llevan mucho más años, ¿verdad? Es un proceso lento, pero se nota, la madurez espiritual se nota, ¿de acuerdo? En las personas que son neófitas o nuevas en el Señor, con las personas que ya están maduras, y la madurez es obediencia. Sí, es lo que decía yo. Madurez equivale también a decir el que es más fuerte. ¿Quién es el más fuerte en Cristo? El que obedece pronto. ¿Quién es el más débil? El que lucha entre que si lo debe de hacer, y que por qué no, y que por qué sí, que no está listo, que sí está listo. Ese que lucha a lo que Dios le ha mandado o dice su palabra es el débil en la fe, ¿ok? Y ese va a ir poco a poco. Todos van a crecer o deben de crecer, pero es un proceso lento, ¿ok? Ahora, lo que hemos vivido en Dios, lo que hemos experimentado en Dios de manera personal, pues también, ¿verdad? Habla de cuánto hemos conocido a Dios. Y si hemos conocido a Dios, entonces lo que hayamos vivido va a ser nuestra experiencia personal, y seguramente eso nos va a hacer
agradecidos. Y va a ser una razón por la que adorar a Dios por cada experiencia vivida. Si Él nos salvó y nosotros sabemos que Dios es nuestro Salvador, pues vivimos agradecidos porque Él nos salvó. Si estábamos enfermos y Dios nos sanó milagrosamente, pues vivimos y sabemos que conocemos a Dios como nuestro sanador. Y tenemos confianza y sabemos que si oramos, que si le buscamos, Él puede hacer milagros. ¿De acuerdo? Si conocemos a Dios como nuestro proveedor, porque cuando no teníamos, Él de pronto hizo un milagro y algo sucedió que nos demostró que era Dios obrando, pues ya lo conocemos como nuestro proveedor, ¿verdad? Ya sabemos cómo Dios se mueve o cómo se puede manifestar, ¿ok? Entonces, bueno, está bien, eso es lo que queremos aprender en esta lección. Estamos aprendiendo en esta sesión. Vamos ahora sí a los apuntes que tenemos de la sesión número 9 y vamos a irlos contestando si quieres juntos. Aquí está en pantalla. Ajá, sesión número 9. Dice, ahora que usted ya ha estudiado todas las 7 realidades de tener una experiencia con Dios, use las declaraciones que siguen para escribir en sus propias palabras las 7 realidades. Ajá. Podríamos escribir 1 o 2, 3 palabras que complete esta frase. 1. La obra de Dios. ¿Qué pondríamos en la obra de Dios? ¿Qué se podría colocar aquí? 1. Por ejemplo, ¿Sí? Dios hizo su obra. Correcto, eso es, sí. Dios hace su obra en mí. Alrededor de mí, lo vea o no lo vea. Pero la respuesta correcta es Dios hace su obra. Dios hace su obra. Sí, hay que escribirlo en los espacios, hay que escribir en los espacios o hay que escribir, ¿verdad? En el chat para corroborar o en los apuntes para al final revisar, ¿verdad? Esos apuntes. Sí, por favor, revisar esos apuntes impresos en papel, presentarlos aquí en la clase. Ya vamos a terminar en 3 semanas. Va a ser importante estar en contacto, tener los documentos, los papeles elaborados y si no, ¿verdad? Cuando menos las fotos enviadas por Messenger para la evidencia de que se completó el curso, para tener su evaluación y ya nos toca casi entregar los reconocimientos. Bueno, punto 2. A ver, 2. 2, relación de amor. ¿Qué pondríamos ahí? Relación de amor. Dios me ama. Dios me ama, ¿sí? Sí, Dios me ama y quiere tener una relación de amor conmigo. ¿Sí? Una relación de amor. Una relación. Ahora, en el punto número 3, Dios invita. ¿A dónde nos invita? Nos invita a leer la palabra. Sí, que es hacer su obra, ¿ok? O trabajar con Él para trabajar con Él. Sí, nos invita a hacer su voluntad. Es lo mismo, ¿verdad? Punto número 3. Dios invita a trabajar en su obra. A trabajar en su obra. A ver, man, encontré estos. A ver si te sirven. Me puse a buscar. Encontré unos viejitos. Dios invita a su obra. A ver, fíjate si te sirve. A trabajar en su obra. Perfecto. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, aquí los vamos a tener. Un poquito porque casi nada. Ajá. Bueno, muy bien. Número 4. Dios habla.
¿Qué podríamos responder aquí? Dios habla, ¿cómo habla? ¿En qué forma nos habla? Dios habla. Pues, Dios habla ¿Cómo nos habla o en qué formas nos habla? En muchas formas. en muchas, ¿Sí? porque cuando hacemos algo bueno es porque Dios Nos está guiando. llevando, nos Ok, está guiando. pero ¿cómo nos habla? Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, Ajá. ahí Él nos Sí. está hablando. La cosa es que nosotros, Palabra, exacto, leyendo, ¿verdad? sí. Cuando oramos, también hay veces muy especiales en las que Dios empieza a poner en nosotros algo que nos queda en la mente y por lo cual Él nos dice, ora por esto, ¿sí? O nos muestra algo. También nos habla pues en unas situaciones, Sí. ¿ok? Entonces, la respuesta sería, Dios habla de diferentes maneras, Ajá. ¿sí? De diferentes maneras, eso es lo correcto, sí. Bien. Dios habla de diferentes maneras. Muy bien. Ajá. 5. Ajá. Crisis de fe. Cinco crisis de fe. ¿Qué pondríamos allí? En crisis de fe, ¿qué responderíamos? ¿O cómo lo explicamos? Podemos explicar cuando Dios nos habla, enfrentamos una crisis de fe. Sí, o sea, enfrentamos. Es una realidad que tenemos que vivimos. Porque pues se trata de llegar a la obediencia. No siempre es fácil, rápido obedecer. Por eso vemos muchas personas en el proceso, inmaduras, Dios les habla y están en la crisis de fe. Tienen que salir, o sea, tienen que avanzar, tienen que cruzar el desierto, tienen que hacer el punto número 6, ajustes grandes, ¿verdad? 6 que tendríamos allí. Ajustes grandes. Exactamente, hacer ajustes. Sí, hacer ajustes para seguir caminando con Dios. Bien. Y vamos al punto final, que es el de la sesión número 9, nuestra sesión, y que ya estamos casi por concluir en este día, en este momento, con el punto 7, obedecerlo. ¿Qué podríamos decir aquí? Obedecerlo, seguir sus mandamientos. ¿Sí? ¿Ok? Obedecerlo implicaría entonces, importantísimo, ¿verdad? La obediencia. Llevar a cabo lo que Dios nos pide. Exacto. Obedecer es hacer lo que Dios nos está pidiendo. Muy bien, ¿sí? Este es el resumen que tengo aquí. Obedecer es hacer lo que se me ha ordenado. Debo obedecer lo que ya sé que es la voluntad de Dios. Lo que yo ya sé que es la voluntad de Dios. Es lo que debo obedecer. ¿Ok? Pues ¿cómo voy a obedecer lo que no sé? No hay manera. Pero lo que ya Dios me reveló, lo que yo sé, ahí tengo que comenzar. No tengo que esperar saber todo el plan, ¿no? O que Dios me revele todo para yo empezar a obedecer, ¿no? La obediencia es desde el momento en que ya entendí que es su voluntad y ya entendí lo que debo de hacer. Cuando Dios ve que soy fiel y obediente en lo poco, me confiará más. Dios a menudo concede segundas oportunidades en el servicio. Si yo, por la crisis de fe, no llego a hacer mis ajustes y el tiempo pasa y siento, no, pues ya no lo voy a lograr, es importante saber que Dios da segunda oportunidad. O sea, una vez más, no que no lo conseguiste,
va la segunda, no lo conseguiste, va la tercera. Dios no desiste, ¿verdad? Por eso decimos que la madurez es un proceso lento, porque tiene que hacerse prueba, error, es como para aprender a caminar cuando uno es chiquito, ¿de acuerdo? O es cuando alguien es nuevo en algo, tiene que empezar, va a cometer errores, pero va a aprender, ¿sí? Y así también es en nuestro caminar con Dios. Vamos cometiendo algunos errores, pero vamos aprendiendo de ellos y vamos madurando. Muchas veces los errores producen dolor, nos duele a nosotros, pero ya sabemos que en la siguiente no debemos de ir por allí. Bueno, algunas veces Dios nos da segunda oportunidad. La desobediencia es costosa, o sea, es más caro desobedecer que obedecer. El precio por desobedecer pues, es mucho más alto. Dios está interesado en desarrollar mi carácter, ¿sí? Por eso es que Él persiste, porque quiere que yo madure. Finalmente, la confirmación viene después de la obediencia. Ya que obedecí, Dios me muestra, hiciste lo correcto, y ahí va el resultado, ¿sí? Ahí va el fruto. Bueno, pues entonces, con eso ya completamos el ejercicio de la sesión número 9. Solo quiero, ¿verdad?, leer los últimos pensamientos de una experiencia con Dios mediante la obediencia. Ok, y aquí está. Usted llega a conocer a Dios por la experiencia a medida que le obedece, y Él realiza su obra por su intermedio. Vuelvo a repetirlo. Usted llega a conocer a Dios por la experiencia a medida que le obedece. Yo obedezco más a Dios, yo conozco más a Dios, ¿sí? Y veo que Dios hace su obra a través de mí, porque Él la quiere hacer a través de mí. Siguiente pensamiento. La obediencia significa gozo y comunión ininterrumpida con Dios. Obediencia es eso. Obediencia no es un sacrificio tan grande. El sacrificio o lo que nos hubiera costado ya lo vivimos cuando hicimos el ajuste, ¿ok? Cuando vivimos la crisis de fe, ahí es donde vimos la realidad, donde vimos cuánto iba a ser difícil o lo que había que batallar. Pero cuando ya está uno en la obediencia es diferente. En la obediencia ya está uno contento, ya está uno feliz, ya está uno animado, porque dice, ya lo logré, ya lo hice, lo que no estaba yo pudiendo, ya lo hice gracias a Dios. Bueno, seguimos ya para concluir aquí. Otro pensamiento. Usted también recibirá una grande bendición cuando Dios realice una tarea de dimensiones divinas por medio de usted. O sea, cuando permitimos que Dios nos use, Él nos bendice, ¿de acuerdo? Y en aquellas cosas en las que de pronto hubo que pagar un precio, pues no se comparan con todo lo que viene de parte de Dios. Por eso también en ese sentido es motivante obedecer a Dios, porque al final, ¿verdad?, la alegría que nos da, la paz que nos da, el gozo que nos da, pues vale la pena. Dios nunca me asignará una tarea para la cual Él mismo no me capacite para cumplirla. Es decir, si Dios me pide que yo haga algo, es porque Él ya me preparó. Yo ya estoy preparado para hacerlo, ¿sí? Y ese hacerlo es obedecerle. ¿Y dónde voy a entender más qué tengo que hacer? En la Biblia. La lectura de la Biblia, la oración, el escuchar el mensaje de la predicación, el ver las circunstancias hacia dónde me lleva Dios, hacia dónde me lleva en todo eso. Esa es su voluntad, ¿de acuerdo? Bueno, Dios revela a su pueblo lo que Él quiere hacer. Bueno, pues entonces, así nos acercamos al final ya del curso. Nos faltan 2 sesiones. Ojalá, ¿verdad?, todos puedan estar presentes o en línea o revisar de manera personal todos los temas y pues ya poder darle gracias a Dios por haber vivido este curso y pues sobre todo, ¿verdad?, que vayamos teniendo respuestas, vayamos escuchando y vayamos entendiendo lo que tenemos que hacer. Si de pronto no inmediatamente ahorita pues obedecemos o hacemos todo, caminamos los 7 pasos, pero ya los caminaremos, ¿verdad? Ya daremos testimonio del resultado de este estudio. Ya se dará testimonio, porque ahora pues hay que llevarlo a la práctica y ver cuáles son los frutos de todo lo que hemos estado aprendiendo a través de este estudio. Así que vamos a hacer una oración. Dios bendiga la vida de Carlitos, Dios bendiga la vida de Dulce, la vida de Diana,
que verdad pues vieron la transmisión o vieron al menos una pequeña parte de la transmisión del estudio, y del resto de los hermanos de Córdoba, de los hermanos aquí en Orizaba, mamá que está presente aquí en clase. Vamos a hacer una pequeñísima oración para dar gracias a Dios por todas las cosas. Querido Dios y buen Padre, te agradecemos, Señor Dios, que tú nos hayas permitido tomar este curso, tener el material, tener, Señor, la transmisión de Facebook en línea, tener la grabación para los que llevan su clase personalizada y poder tener este espacio en este lugar. Gracias. Estamos bendecidos por todo esto, sobre todo, Señor, porque queremos transmitir tu voluntad, invitar a todos los hermanos, a todos los discípulos, para que, Señor Dios, siempre todos podamos caminar buscando hacer tu voluntad y no la nuestra propia voluntad. Ayúdanos, Señor Dios, a poder tener más respuestas, a tener, Señor Dios, crecimiento y a llegar a la madurez que es necesaria, a dar todos los pasos necesarios y suficientes para obedecerte y conocerte por experiencia personal. Gracias te doy, Señor Dios. Te pido que bendigas la vida de cada uno. Te doy gracias por la vida de mi mamá. Y oro, Señor Dios, también para que esto, Señor, pues le dé a ella más fe, más confianza, Señor Dios, y poder hacer tu voluntad en su vida personal. Todas las cosas, Padre, pongo en tus manos también, Señor Dios, todo lo que se ha invertido, en amor, en fe, en sacrificio. Y, Señor, pues confío que tú vas a seguir proveyendo para todo, Señor Dios, para mantener, Señor, la transmisión en línea, los equipos, el aula, el tiempo, los materiales, y que hagamos mucho más para la gloria de tu nombre. Bendice este ministerio y bendice a todos los hermanos que son colaboradores, Señor Dios, con esta tarea, Padre. Gracias te doy por ello, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén y amén. Muy bien. ¿Sí? Entonces nos salimos de la grabación.